Evangelio de agosto 6, 2016, del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy estamos celebrando esta fiesta de la transfiguración del Señor. San Atanasio, el padre de la Iglesia, se preguntaba: ¿por qué Dios se hizo hombre? Y después de mucho cavilar se respondió: para que el hombre fuese hecho Dios. Claro, nosotros Dios con D minúscula, porque participamos de la energía increada de Dios en su espíritu. Eso es lo que nos deifica, lo que nos vuelve precisamente partícipes de la gloria de Dios. Y San Simeón, el nuevo teólogo, hablando precisamente de aquello que ya había escrito uno de los Gregorios, de los Capadocios, uno de los santos Gregorios Capadocios, habla de esta luz de la transformación del Señor, que a muchos nos crea una gran esperanza de contemplar al Señor. Ayer leíamos cómo en el Evangelio el Señor afirma: aquí hay unos que están conmigo que van a ver venir al Señor, al Hijo del Hombre en su gloria. Y después se transforma. Y son estos 3, Pedro, Santiago y Juan. Es muy indicativo que Jesús estaba orando. Y en esa oración de pronto el Verbo se comienza a desvelar. El famoso Logos, el Hijo de Dios. Sus ropas se vuelven relampagueantes como el sol. Y se ve la majestad de la divinidad encarnada. Se aparecen 2 testigos insignes, Moisés y Elías, la ley y los profetas. Pero no están hablando de cualquier cosa, están hablando de la muerte que Jesús va a sufrir en Jerusalén. Pedro, junto con los otros 2, se despierta, se despereza. Ven aquella cosa, porque además, fíjense, eso es algo de lo que no se habla muchas veces. Moisés, Elías, rodeados de su esplendor. Moisés y Elías también estaban rodeados del esplendor del Señor. Porque creemos firmemente que todo aquel que es considerado digno por Dios de entrar en su presencia goza de un cuerpo glorioso y de la participación de la gloria de Dios en su energía increada, como dice también San Gregorio de Palamas y San Juan Damasceno. Pedro no sabe bien lo que dice.
sería bueno quedarnos aquí. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos ha tocado una experiencia hermosa de Dios, podemos llegar en medio del cursillo de cristiandad, en medio del retiro de renovación carismática, en medio de nuestros ejercicios semanales de San Ignacio de Loyola, en medio de tantos momentos, en medio de la propia Eucaristía, la Divina Liturgia, en medio de la hora santa, a decir, Señor, ya no me quiero ir, aquí me quiero quedar. Pero todavía es largo el camino. El Señor nos da de sí mismo, nos da la Eucaristía y su sangre, su cuerpo y su sangre, su palabra para fortalecernos. Porque no es ahí, como propuso Simón, Pedro, donde tenían que quedarse. Tenían muchas cosas más que había que hacer. No es en lo fácil, es en el desarrollo de la cruz, es en el enseñar, en el proclamar el Evangelio, en el alimentar, en el curar, en el acompañar, en el consufrir, en el conalegrarnos con todos nuestros hermanos que aún no conocen a Dios. Ahí es en donde se va desarrollando realmente nuestra tarea de discípulos. Hoy podemos imaginarnos que hemos subido al Tabor nosotros también. ¿Qué pasaría si hubieras subido al Tabor y hubieras contemplado al Señor hablando con Moisés y con Elías y que le pudieras entender? ¿Cómo sería tu vida? ¿Seguirías teniendo miedo de la muerte, de la enfermedad? Por supuesto que no. ¿Sabrías cuál es tu fin? A ese fin los invito, porque nos invita Dios. A ese fin marcho día con toda esperanza y todo mi esfuerzo. Y le pido a Dios que les conceda a cada uno de ustedes, hermanos, lo mismo que yo intento lograr. Hermanos, oremos unos por otros, pero sobre todo oremos por todos aquellos que aún no conocen a Dios, que aún estando cercanos al templo, no lo han conocido realmente. Que conozcamos todos las condiciones para el seguimiento de Cristo y que le pidamos a Dios y Él nos conceda, como sé que está listo a conceder, la fuerza de su Espíritu para caminar por su camino. Dios les bendiga, hermanos.